Segundo bloque de Redacción Abierta, estamos hablando sobre el tema de la seguridad en Córdoba. Los cambios de esquema trajeron aparejado o se van viendo algunos cambios reales o hacen falta más. Justamente queríamos repasar lo que pasó hoy en una de las audiencias que se desarrolló por el juicio por el asesinato de Valentino Blas Correas. Ahí estuvo uno de los testimonios más esperados de este juicio, que fue el de la actual jefa de policía, Liliana Zárate Belletti. Habló sobre el accionar de los policías, habló sobre, bueno, dijo sentir vergüenza y, a ver, las calificaciones después las charlaremos por aquí, pero hablan siempre, quienes están adentro de la fuerza, de excesos y de personas que hacen todo mal. Habrá que ver si hay que analizar un poquito más allá. Vamos a repasar parte de lo que comentaba nuestro compañero Jorge Basalo, que está siguiendo día a día este juicio, y también las impresiones que le dejó a Soledad Laciar, a la mamá de Blas, y al abogado querellante, el testimonio de la actual jefa de policía. Lo vemos y lo hablamos por acá. Dijo la jefa policial hoy, hicieron todo mal. Siento vergüenza. Así respondió cuando le hizo esta pregunta el querellante Alejandro Pérez Moreno. Pero, digo, para sintetizar de algún modo, creo que el testimonio de la jefa de la policía ha confirmado y ha ratificado lo que dice la acusación, tanto sobre el homicidio como el encubrimiento. Después de tantos días de audiencia y de venir escuchando policías que con una deshumanización tremenda, escucharla a ella decir que se hizo todo mal, creo que el primer paso. Aceptar los errores es siempre el primer paso. Imagino que ella ahora hará las denuncias pertinentes en el Tribunal de Conducta. Yo no sé cómo se maneja eso. Después de ella ver estas imágenes oficialmente, creo que lo que ella va a hacer es denunciar a estas personas del tribunal, que ella misma dice que le generaron vergüenza, ¿no? Dijo sentir vergüenza. Dijo sentir vergüenza, ¿no? Como parte máxima de la institución. Y creo que para mí es el primer paso para que las cosas estén mejor. Yo siempre dije, o sea, nosotros lo único que queremos es que las cosas estén bien, que no vuelva a haber otro Blas. Y la aceptación de ella, sentarse ahí, tener los ovarios que tuvo para decir todo lo que tuve, creo que es el primer paso y estoy totalmente confiada de que vamos por buen camino, porque ella es la autoridad máxima y ella está aceptando que estuvo todo mal esa noche. La señora jefa de policía, al observar el accionar que ha quedado registrado por las cámaras de los móviles, fue confirmando que todo lo que hicieron Gómez y Alarcón fue un exceso y estuvo mal. No deberían haber actuado así porque no tuvieron ningún motivo para hacerlo. Ahí veíamos lo que decían tanto la mamá de Blas como el abogado querellante. Un exceso y estuvo mal, más allá de que pueda servir para o pueda comprobar en la estrategia defensiva la acusación que se le sigue a esos 13 policías. De fondo hay mucho más, Claudio, ¿no? A ver, yo no podría aceptar, porque además me remueve las tripas, la palabra excesos, cuando es prácticamente una norma. O sea, ustedes cronican, él es un periodista como vos, de Fuste, que ven esto repetidamente. Sí. O sea, esta es la norma, no un exceso. Lo que le pasó a él es una norma. O sea, tenés gorra, andás en moto o en bici y sos medio morocho, ya cargas el paradigma de ser culpable. Ante la duda sos culpable. Y la Constitución dice todo lo contrario. Eso punto número uno. Acá no hubo excesos. Mira, me pongo a pensar en cosas estúpidas, ¿no? Vos en Estados Unidos, en Brasil, vamos a ponerlo más cerca para que no nos digan que estamos hablando. En Brasil, te querés ir de la playa de estacionamiento sin pagar y hay una cosita que en la salida se levanta así, track, de hierro. Entonces vos te querés ir, pasan tus 4 gomas y se pinchan. A vos te dicen, allá arriba, en la altura del Canal 8, 6 aros arriba de un auto, posiblemente armado, vendrían de un delito, contrólenlos. Armas repentinamente, rápidamente, un control, porque ese control no era un puesto fijo, lo arman. En ese momento
con 2 patrulleros Que y los dejan el paso atraviesan. para un solo Claro. auto. ¿Estamos? Sí, sí. Como fue, digamos, el operativo que se realizó 3 metros cuando más lo allá querían, pone, digamos, ¿estás supuestamente listo? detener el auto en ¿Estás el que iba listo Blas. para... Se quiere pasar, no quiere detener, ¿no? Extendés esto, que es manual, ¿eh? Acá en Uruguay lo tienen, es manual. Hace así, se le pincharon las 4 gomas. No tenés ni... Porque tampoco le podés disparar a la goma. Porque no, el protocolo de disparo de armas tampoco te permite dispararle a la goma. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo es que esto es un exceso? Esto es una norma. Entonces no te deja Esto tranquilo está a vos lo que escuchaste de la normatizado. jefa de policía. No, De no. ninguna manera me O deja sea, tranquilo. digo, porque- es como sacarse una responsabilidad A ver, que va más allá. poner cara de compunción, de lagrimear, etcétera, etcétera. Yo no digo que no sea sincero, no digo que como sé que fue a la casa de la familia Laciar y pidió perdón en nombre de la institución, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos perdones tenemos que pedir? Yo llevaba un caso de otro pibe, ¿no? De Joaquín, que también lo mataron supuestamente resistiéndose arriba de una moto 50 milímetros, la moto, ¿no? Ujú. Lo matan, tiene halo de fish y ahumamiento de la ropa. Esto quiere decir que le dispararon prácticamente Por- El por- de Carlos por- Paz. contacto, ¿no? Sí. ¿Es de Carlos Paz ese? No, acá Acá. en Argüello Norte y terminó siendo el comisario de la séptima. Luego de que lo mató, lo promovieron a comisario de la séptima. Fue el mismo que se peleó con un naranjita tan borracho y se llevó como 5 o 6 autos puestos 6 cuadras más allá, lo pasaron a retiro y sospechosamente cuando estábamos a 4 semanas del juicio se murió en una curva en Cerrezuela. Pero fíjate vos lo que yo te digo. Es el mismo señor que intervino en el caso de Güere Pellico, que no consiguen el arma, no consiguen el arma para plantar. el perrito, como le llamaban en otras épocas. Entonces, lo mismo ya habían procedido a tirarle un disparo al coche policial que era de 9 milímetros. Quedó comprobado en la causa que era de 9 milímetros y no consiguieron el arma para colocársela a Güere y al acompañante, ¿no? En este otro caso, de este pibe, le colocan un arma, pero mira la característica del arma. El arma, normalmente uno dispara cuando está todo el mecanismo cargado, apretando el gatillo. Esto hace que dispare, ¿no? Ujú. El gatillo no funcionaba, entonces la única forma de disparar era haciendo así con la otra mano. ¿Está claro? Ujú. Llevando hacia atrás, pitón, trac, 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 así disparaba. Explícame vos cómo, solo, manejando una moto de 50 centímetros cúbicos, tratando de huir de la policía, te das vuelta y con una mano tenés el arma y haces así, le disparas sin matarte. Irónicamente lo he visto nomás en la película de Antonio Banderas, creo, nada más. Bien. Pero un bolazo, Puede ser. digamos, o sea, ¿no? Digo, Íbamos a vos entrar también, al juicio porque una fiscal con ovario, que ya lamentablemente ya no pertenece más al Poder Judicial, elevó la causa de juicio por homicidio agravado. Y llamativamente se murió unos días antes. Jorge, por un lado te pregunto esto que veíamos de la jefa de policía, pero también, digo, recojo declaraciones del secretario de Seguridad, porque uno dijera, bueno, la jefa quiere dar un testimonio en donde dé sus condolencias y demás, pero la cosa frene ahí. Pero el secretario de Seguridad, digo, en declaraciones en medio de esta semana, dice, textuales, la policía no es una fuerza que ejerza violencia institucional. Está bien capacitada y hay que reformular y reforzar algunas cosas. Más esto que viste. Sí, yo creo que esto que plantea y cómo lo plantea Stampaglia es una película repetida en todas las áreas políticas de toda Latinoamérica. Todo funcionario que llega a las áreas de seguridad, lo primero que dice, tenemos la mejor policía del mundo. Y uno no se explica cuál es la razón, cuando en realidad los funcionarios políticos lo que tienen que hacer es reflejar la discusión ciudadana y administrar los recursos del Estado en función del requerimiento ciudadano, y después terminan siendo parte de un esquema de protección de las burocracias, y esto es una cosa lamentable.
Digo, yo creo que era momento para admitir ciertas cuestiones y hacer cambios, sobre todo porque tienen poca tendencia a admitir algunas cosas por no verse débiles, algunos funcionarios, no sé. Digo, pero por no mostrar un signo de debilidad. ¿Cuáles son los entramados que obligan a todos los funcionarios a plantear los mismos términos, aún cuando estamos viendo en los medios gráficos, televisivos, radiales y escuchando declaraciones como las que estamos viendo de las víctimas de estos procesos, como la madre de Blas Correa? Pero además cientos de indicadores. Los propios funcionarios provinciales saben positivamente que tenemos más de 600 policías cada 100.000 habitantes, y las Naciones Unidas hablan de que la media razonable son 320 policías cada 100.000 habitantes. Y aún así tenemos más del doble, y tenemos los problemas que tenemos. Y queremos incorporar más policías sin darnos cuenta que realmente este es el modelo. Pero ahora bien, miren lo absurdo de lo que estamos hablando, de la cantidad de policías, cuántos vamos a incorporar, cuando tenemos la imagen de las víctimas de hechos de violencia institucional, cuando bien lo planteaba Claudio hace unos minutos, que, existen manuales, el protocolo que debían aplicar los que formaron parte del sistema de control vehicular el día que falleció el pobre Blas, ya estaba escrito desde 2018, y donde expresamente prohibía la utilización del arma en controles vehiculares, en 2018, pero sí tenían muy en claro el protocolo no escrito. El protocolo de encubrimiento, del que hablamos más de una vez. Está directamente vinculado a este modelo policial en donde existe una perspectiva que se va generando dentro de la institución y que provoca, por un lado, este tipo de accionar en donde se valora el guardián heroico, donde se valora un modelo de sujeto avesado, sin empezar a indagar sobre las cuestiones estas que vos estabas planteando recién y que tienen que ver con la expectativa ciudadana de cuál tiene que ser el rol policial. Bueno, pero eso también es un tema, ¿no? Digo, Adolfo, Gonza, porque también, digo, a veces se interpreta de alguna manera esa, voy a abrir comillas, demanda ciudadana, porque yo no tengo claro qué pide la ciudadanía, pero más de una vez se refleja como reclamo hace falta más policía, entran por una puerta, salen por otra, acá se pasean todos y no los detienen, digamos, eso más de una vez se explota mucho y termina decantando en cierto accionar vía libre de la policía, ¿no? Sí, la demanda de seguridad, en eso mucho a veces tenemos que ver los medios, porque nos hacemos eco quizás de una demanda que en realidad la damos por hecha, pero no sabemos si es así o es creada por el propio discurso. Pero además, hay otra cuestión que, bueno, por ahí me repito, ¿no? Pero siempre la traigo a discusión. El público se renueva, decía. El público se renueva, por suerte, y las ideas no tanto, pero si nosotros tuviéramos una policía excelente, profesional, que capturara a los delincuentes, que previniera, que los captara y los llevara ante la justicia y la justicia los condenara. Ahora, cuando van a la cárcel, ¿cómo vuelven después? Entonces, estamos tratando de ver el problema desde una sola faceta, en realidad el circuito de la prevención, de la seguridad y el circuito propio de la justicia, por lo menos como está establecido en nuestras leyes, también contempla una faz de reinserción, recuperación, resocialización carcelaria, en donde esos delincuentes que fueron captados por el aparato represivo del Estado, esperemos que bien y bajo todas las normas judiciales y todas las garantías, tiene un sentido de que estén en un lugar para que no vuelvan a delinquir. Ahora, si nuestro sistema no solamente falla en la hora de la prevención, en la hora de la represión y también en la hora de la resocialización, por no decir también a la hora del juzgamiento y a la hora después de cuando un delincuente que cumple una condena sale a la sociedad y no hay un mecanismo para reinsertarlo tampoco, pues bien, sería un error restringir el problema a una sola de todas esas facetas. Está claro totalmente. Primer punto. Verlo integralmente. Segundo punto, yo le escuchaba a la jefa de la policía pidiendo disculpas. Pide disculpas porque se conoció el caso, pide disculpas porque se conocen los detalles, los pormenores del caso. O sea, pide disculpas porque los capturaron, porque los engancharon, ¿sí? Yo no creo que se ensayaría
un pedido de disculpas públicos si no fuera tan manifiesto a través de estas cámaras que mencionó Claudio, a través de las reconstrucciones 3D que mostraban la brutalidad con la que actuaron estos tipos. O por la visibilización también o la visibilización, y el consenso social que hay en el caso que también. Lo mismo pasa, por ejemplo, porque, en el caso de Gonzalo. Míralo en otros casos. Claro, que es un colega nuestro, entonces el caso se conoció más, era bruto, era evidente, y ahí salen a pedir disculpas. Pero no van a pedir disculpas en los casos de los zaros, como dicen ellos, ¿sí? La disculpa en sí es una puesta en escena. Y un poco para cerrar el concepto, yo lo tengo a Claudio acá sentado y no me puedo olvidar los alegatos y las intervenciones de Claudio y del resto de los querellantes en los juicios de lesa humanidad, donde se trabajó y se mostró el accionar del D2, de la División de Inteligencia en Córdoba, y cómo a través del laburo de ellos se logró demostrar, por un lado, que cada una de estas personas que participaron de la represión ilegal eran sujetos y eran objetos. Y me encantó con lo que empezó Gonzalo, porque eran tipos fungibles. Si no lo hacía él, lo hacía él. El hecho, claro, la orden sí iba a ser igual. Pero gracias al laburo de ellos y de las organizaciones de derechos humanos, se logró subir en la escala de responsabilidades a través de las doctrinas que nos enseñó también Claudio, por lo menos a los periodistas, que es la doctrina de Klaus Roxin, corregime por favor, y la justicia logró entender que detrás de esos sujetos objetos fungibles y reemplazables que eran capaces de llevar a cabo atrocidades, como ahora, había tipos detrás o había una estructura que estaba validando, que estaba dando la orden y que estaba premiando. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento en que los que piden disculpas como la jefa sean también responsables? Porque aquí hay un modelo policial y hay un protocolo que se está extendiendo en el tiempo, que no se corrige y por el que nunca hay responsable más allá de los Juanes, como dicen la jerga de los mismos policías. Me queda un minutito nomás, Gonza, para pedirte una opinión. Perdón, sobre esto también. Y quería ver también, bueno, ¿cómo está tu caso? Que es, como decíamos, un caso que se visibilizó y que sufriste como lo sufren un montón de pibes en Córdoba, ¿no? Sí, primero, bueno, eso que traté de repetir siempre que tuve la oportunidad de poder contar mi caso. O sea, mi caso es uno más entre muchos, incluso al darse a conocer, quizás a mí me llegó y después también en las mismas notas que se hicieron se podían ver comentarios de personas que contaban que les pasó y les pasó peor. Entonces, primero, yo lo que vi y pensé es, bueno, si esto que me pasó a mí y lo que pasa, bueno, si se puede mostrar como un resultado de lo que pasa con la policía en Córdoba y quizás también con la justicia. Entonces, me pregunto, ¿cuáles son los resultados que tiene la policía en Córdoba? Para pensar que ponerle a alguien, cualquiera pueda venir, cualquier gobierno pueda decir es la mejor. Puede ser aplicable para cualquier policía, pero para esta misma pregunta, ¿cuáles son los resultados? Y otra pregunta que en una reunión de compañeros a los que les comentaba todo esto que me había pasado, me pareció muy interesante, uno de mis compañeros planteó la siguiente pregunta, dijo, la compartió, dijo, a ver, díganme, ¿cuándo le solucionó algo a la policía? ¿Cuándo le solucionó algo? Nadie pudo decir nada. Claro. Entonces digo... Pregunta simple y concreta. Pregunta simple y concreta. Entonces, ¿para qué? ¿A quién le sirve? ¿Por qué funciona de esta manera? ¿Y en base a qué se puede decir que funciona bien? Gente, muchísimas gracias a todos por haber estado en Redacción Abierta. No me queda más tiempo. Un Si segundo. la decís en 10 segundos, dale. El próximo miércoles recién, mirá lo que ha pasado desde la detención. 5 de octubre. Él sí. va a poder dar por primera vez su versión de los hechos. 25 días después. Gracias a todos, compañeros. Nosotros nos vamos a la última pausa en Redacción Abierta y ya venimos con el cierre.